Imagina que el hombre que tienes frente a ti, anciano, frágil, sentado en una silla de ruedas, es el asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos. No un monstruo con máscara, no un psicópata carismático como en las películas, no alguien que llamara la atención, sino alguien invisible. Un hombre que caminó entre nosotros durante décadas, que hablaba con la policía, que estuvo en prisión, que fue interrogado y que aún así nadie supo lo que realmente era, hasta que él mismo decidió empezar a hablar. Y cuando habló, no solo confesó asesinatos, los dibujó. Más de 90 mujeres, rostros detallados, miradas vacías, labios cerrados para siempre. Esta es la historia de Samuel Líder. Y cuando termine este vídeo, te aseguro que no volverás a ver a los desconocidos de la misma manera. Samuel nació en 1940, pero su historia no comienza con violencia, comienza con abandono. Fue criado por su abuela, su madre lo dejó, nunca conoció estabilidad. Desde pequeño mostró comportamientos extraños, se metía en problemas, observaba, miraba a las mujeres de forma incómoda. Hay algo perturbador en la forma en que algunos asesinos describen su infancia. No hablan de amor, no hablan de juegos, hablan de obsesiones. En el caso de Samuel, su obsesión comenzó temprano. Le atraían las mujeres vulnerables, las mujeres solas, las mujeres que nadie buscaba. Y eso sería clave décadas después. A los 19 años fue arrestado por primera vez. Robo. Pero el robo no era el problema. El problema era que ya estaba aprendiendo algo más peligroso. Cómo moverse sin ser visto. No sabemos exactamente cuándo ocurrió su primer asesinato. Eso es lo aterrador. No hay una fecha precisa, no hay una escena icónica, no hay una gran investigación mediática, porque sus víctimas eran invisibles. Mujeres con adicciones, trabajadoras sexuales, personas sin familia cercana, mujeres que podían desaparecer, sin que nadie gritara su nombre en televisión. Samuel descubrió algo horriblemente efectivo. Si eliges víctimas que la sociedad te ignora, tú también serás ignorado. Su método era simple y brutal. No usaba armas, estrangulaba, lo hacía con sus propias manos. Sentía el pulso, sentía cómo la vida se apagaba y luego se iba, sin sangre, sin disparos, sin ruido. Muchos de esos casos fueron clasificados como sobredosis, accidentes, muertes naturales, pero no lo eran, eran asesinatos. Samuel no se quedaba en un solo lugar, viajaba constantemente. Texas, California, Florida, Ohio, más de una docena de estados. Eso lo hacía casi imposible de rastrear. Imagínalo, un crimen en un estado, años después otro en otro estado, víctimas sin conexión aparente. En los años 70 y 80, las bases de datos criminales no estaban conectadas como hoy. Samuel entendió algo instintivamente. La distancia borra patrones, y mientras la policía buscaba asesinos locales, él ya estaba en otra ciudad, buscando otra víctima. Pero aquí viene lo más perturbador. No siempre mataba de inmediato. A veces hablaba con ellas, las conocía, las escuchaba, y luego las estrangulaba, sin arma, sin prisa, cara a cara. Samuel fue arrestado múltiples veces, por drogas, por fraude, por violencia, incluso fue sospechoso de asesinato en más de una ocasión, pero siempre salía libre. Falta de pruebas, testigos poco confiables, casos mal investigados, y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. En varias ocasiones estuvo bajo custodia, mientras ya era responsable de decenas de muertes, y nadie lo sabía. ¿Cómo es posible? Porque nadie estaba mirando el panorama completo. Cada ciudad veía solo un fragmento. Nadie unía los puntos.
En 2012 fue arrestado por cargos de drogas. Una muestra de ADN cambió todo. Conectó a Samuel con 3 asesinatos sin resolver en Los Ángeles. 3. Parecía poco, pero no lo era. En 2014 fue condenado a cadena perpetua. Y aquí la historia podría haber terminado. Pero no terminó, porque en prisión Samuel empezó a hablar. Un ranger de Texas decidió intentar algo diferente. En lugar de confrontarlo, lo escuchó. Samuel era un hombre mayor, sabía que moriría en prisión, y algo cambió. Comenzó a describir asesinatos uno tras otro, detalles que solo el asesino podía conocer, ubicaciones exactas, colores de ropa, marcas en el cuerpo. Los investigadores quedaron paralizados. No eran 3 víctimas, ni 10. Samuel confesó más de 90 asesinatos. Sí, 90. El número era tan alto que parecía imposible. Pero muchos casos comenzaron a confirmarse. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Samuel empezó a dibujarlas. En prisión, con lápices de colores, dibujó los rostros de sus víctimas. No eran garabatos, eran retratos detallados. Cabello, sombras, labios, expresiones. Algunos parecían casi vivos. Y eso es lo más perturbador. Las recordaba. Después de décadas, recordaba sus caras, como si aún estuvieran frente a él. Algunos familiares reconocieron a sus seres queridos gracias a esos dibujos. Imagina eso, descubrir que tu hija desaparecida fue asesinada, porque el asesino dibujó su rostro. Samuel no se veía a sí mismo como un monstruo. En entrevistas decía cosas como: solo eran personas que nadie iba a extrañar. Esa frase es un abismo. Para él, la invisibilidad social justificaba el crimen. No sentía culpa, no lloraba, no pedía perdón. Hablaba con calma, como si describiera un recuerdo cotidiano. Esa es la verdadera oscuridad. No la rabia, no la locura, sino la frialdad. El FBI confirmó oficialmente al menos 60 asesinatos, pero creen que la cifra real podría superar los 90. Eso lo convierte en el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Y aún así, muchos nombres siguen sin identificar. Muchas familias nunca sabrán. Muchos cuerpos nunca fueron encontrados. Samuel murió en prisión en 2020. Se llevó secretos con él. Secretos enterrados en carreteras, descampados y moteles olvidados. La historia de Samuel no es solo la historia de un asesino, es la historia de la invisibilidad, de cómo algunas vidas parecen importar menos, de cómo alguien pudo matar durante décadas porque eligió víctimas que el sistema ignoraba. Eso es lo verdaderamente aterrador, no que exista un monstruo, sino que pueda esconderse a plena vista y que nadie lo note. La próxima vez que escuches sobre una desaparición que no llega a las noticias, recuerda esta historia, porque a veces el silencio también es un cómplice.